Muchas gracias, muchas gracias. Primero unos comerciales. Como premio a la perseverancia, después de 3 días de un programa bastante cargado, al final de la tarde de este día van a haber varias rifas. Uno es una motocicleta Vespa, otro es un paquete de efigmomanómetro digital, estetoscopio y lámpara de mano, y 3 es un paquete de un software que dicen que tiene un costo de $1,200 para que ustedes lleven las historias clínicas en su clínica. Así es que al final de la tarde va a haber todo este tipo de rifas, porque el cual los invitamos que ustedes permanezcan con nosotros. Bueno, vamos a hablar, el tema que me pusieron a mí es trauma de tórax, anatomía aplicada. A manera de epidemiología, de un estudio de resultados del trauma mayor sobre 15,000 pacientes, el 70% de estos traumas son de tipo contuso, el 30% son penetrantes y de estos van a estar asociados a lesión cardíaca en el 9%, diafragma en el 7%, aorta y grandes vasos en el 4%, y como decía el doctor Eddie Carrillo ayer, la lesión esofágica es una de las lesiones muy raras en este tipo de lesiones, del 0.5%. De esto es importante, según el manual del ATLS, que ya hizo mención también el doctor Napoleón Méndez, que dice que quienes van a requerir cirugía, no todo el paciente con trauma de tórax va a llegar a un quirófano, únicamente el 10% de aquellos pacientes con trauma cerrado y el 15 al 30% de aquellos pacientes con trauma penetrante. Por lo tanto, el mecanismo de lesión va a ser ¿de qué tipo? 1, el trauma cerrado; 2, el trauma penetrante; y 3, la combinación de ambos. Realmente esto no es una plática de física, pero sí tenemos que basarnos en conceptos de física cuando hablamos que el trauma cerrado va a ser el resultado de una polarización de fuerzas. En esto se cumple la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Y esto va a dar qué mecanismos? El mecanismo que va a ser por explosión, por compresión, es decir, las estructuras van a estar comprimidas en un espacio, o por desaceleración de los órganos que van a continuar una dirección hacia donde va la fuerza. Tenemos un trauma contuso. Aquí estamos aplicando 2 fuerzas: la persona que viene corriendo y la persona que levanta la pierna. Esto no solo es el golpe directo que va a tener sobre la parilla costal, sino la desaceleración que van a hacer algunos órganos internos que van a continuar el movimiento de la víctima del lado derecho. Ahora, cuando hablamos de trauma cerrado, ¿qué es lo más frecuente? Pues lo más frecuente va a ser las fracturas costales en el 50%. Estas fracturas van a estar fracturas simples, fracturas múltiples que pueden llevar al tórax inestable, y fractura external. Las lesiones pulmonares las vamos a observar en el 25%, como contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax y ruptura del árbol traqueobronquial. En el 20% vamos a tener las lesiones cardíacas. Estas van a ser contusión del corazón, rupturas aórticas y ruptura y taponamiento cardíaco. Es importante saber que de todas las lesiones de corazón y de grandes vasos, la mayoría de los pacientes van a morir en el sitio del trauma. El 80% van a fallecer ahí. De ese 20%, 10% fallecen durante el traslado y únicamente 10% van a llegar al hospital. Y por último, otras lesiones en las que tenemos las rupturas esofágicas, las diafragmáticas, entre otras.
Entonces, en el trauma penetrante, ¿qué vamos a tener? Aquellas lesiones que van a ser provocadas por baja energía, que va a ser prácticamente las heridas por arma blanca, flechas, cuchillos, armas de fuego de bajo calibre, y las de alta energía, aquellas lesiones que van a ser provocadas por fusiles de alto impacto. En esto tenemos que ver las lesiones que sí ponen en riesgo la vida. ¿Y cuáles son estas? La obstrucción de vía aérea. Tenemos que remover cualquier obstrucción que esté bloqueando la entrada al árbol bronquial, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. Aparte de estas 6 entidades, podemos tener la evaluación secundaria en aquellas lesiones de pared torácica. ¿Qué significan esto? Fracturas simples, alineadas de una costilla, lesiones de la cavidad pleural, lesiones pulmonares, lesiones del diafragma y lesiones mediastínicas. Como la idea es de ver qué lesiones vamos a ir presentando en relación cuando nosotros vamos pasando ciertas capas o ciertas limitaciones en nuestra anatomía. Si nosotros quitamos la piel, que vamos a tener la parrilla costal, y en esta parrilla costal, así como tenemos las costillas, tenemos el esternón. Y vamos a comenzar primero con fracturas del esternón, que no es una entidad que sea frecuente. Del 5 al 8% podemos tener fractura del esternón, y esta fractura del esternón va a estar provocada por impactos de alta energía. Como son impactos de alta energía capaces de fracturar un esternón, esta lesión normalmente va a estar acompañada de otras lesiones intratorácicas. Estas van a ser la ruptura de la aorta torácica, la ruptura del árbol traqueobronquial, la ruptura diafragmática, el tórax inestable y el trauma cardíaco. Posteriormente, ¿cuáles van a ser las lesiones más frecuentes? Definitivamente van a ser las fracturas costales. Y estas fracturas costales tenemos que dividirlas en las fracturas de la primera y la segunda costilla, que para esto que se fracturen estas dos costillas tiene que ser también un trauma de alto impacto, por la localización anatómica, por que son mucho más pequeñas. Esto requiere un trauma muy severo. Y también se van a acompañar con lesiones de aorta, de bronquios, posible lesión subclavia, ya que está muy cerca la subclavia de la primera y la segunda costilla, y puede provocar neumotórax y mortalidad que va del 17 al 36%. Cuando tenemos fracturas de la 10ª, de la 11 y la 12 costilla, tenemos que forzosamente pensar en lesiones intraabdominales. Si es del lado derecho, lesión hepática; si es del lado izquierdo, lesión esplénica. ¿Y qué nos queda? Lo que queda en medio de la tercera a la 10ª costilla son las fracturas que frecuentemente vamos a tener lesionadas, y principalmente de tipo lateral. ¿Todas las fracturas costales vamos a fijarlas? No. Si tenemos una fractura única, si tenemos una fractura alineada, si tenemos una fractura que no ha provocado lesión en el parénquima pulmonar, no hacemos nada. Analgésicos, ejercicios respiratorios y reposo. Si tenemos lesión de varias costillas, de varios fragmentos, sí estamos obligados a hacer la fijación, y esta fijación la podemos hacer con alambre, con grapas de Judel, con clavos intramedulares, y por una ejemplificación, por ejemplo en este paciente con fracturas múltiples utilizamos placas. Estas placas se fijan con tornillos, ¿verdad? Y esto nos va a dar fijación de la pared. O en este caso, donde hemos utilizado también alambres, que se pueden ver, este paciente tenía 4 fracturas costales, 3 de ellas habían penetrado a cavidad pleural, y esa fue la razón por la cual nosotros hicimos la fijación de las costillas. Cuando tenemos lesión de 3, 4, 5 costillas en 2 puntos diferentes, eso nos va a provocar lo que se llama el tórax inestable, el bolet torácico, el flat chest o el tórax batiente. Esto también va a ser provocado por un trauma severo, generalmente contuso,
y va a provocar lo que se llaman los movimientos paradójicos a nivel de la respiración. ¿Cuáles van a ser los factores pronósticos que vamos a tener? Paciente de edad avanzada va a tolerar menos el insulto al pulmón, a la mecánica ventilatoria de las costillas, las fracturas de más de 7 arcos costales. Si además presenta 3 o más lesiones de órganos, pulmón, árbol bronquial, vasos, grandes vasos, corazón, pericardio, etc. Si está el paciente en estado de shock o si tiene un trauma craneoencefálico grave. La mortalidad en estos pacientes va a ser del 25 a 40% y generalmente la principal complicación va a ser la contusión pulmonar, que la vamos a ver después. Esto es lo que llamamos la respiración paradójica. Cuando el paciente inspira, ¿qué es lo que va a pasar? Deprime el segmento fracturado. Cuando el paciente exprime, cuando saca su aire, lo que vamos a tener es un abombamiento del segmento fracturado. ¿El tratamiento cuál va a ser? Primero tenemos que descartar lesión de la médula. Tenemos que seguir los principios que habló el doctor Napoleón Méndez, el ABC, que está escrito en el ATLS. Tenemos que hacer restricción de líquidos. ¿Por qué? Porque decíamos, este paciente va a tener compromiso del parénquima pulmonar. Y ese parénquima pulmonar va a tener retención de líquidos y tenemos que ser muy cautos con la reposición de líquido. Y lo mejor es la estabilización mecánica del tórax. En estos pacientes está indicada la intubación y la ventilación mecánica. Si quitamos la parrilla costal, ¿en qué llegamos? Pues llegamos a lo que es el espacio pleural. Y el espacio pleural, ¿qué podemos nosotros tener en ese espacio? Aire y sangre. Por lo tanto, vamos a tener los neumotórax, que podemos tener el neumotórax simple, el neumotórax a tensión y las heridas o rupturas pleurocutáneas o neumotórax abierto. En el neumotórax simple, si tenemos un neumotórax de un 5% que lo observamos en una radiografía de tórax, lo que podemos hacer es observar. Si ese neumotórax no progresa, podemos quedar tranquilos, le damos oxígeno al paciente a altas dosis, 5, 8, 10 litros por minuto. Esto va a ser una especie de lavado nitrogenado y le va a ayudar a reabsorber este aire. Si tenemos una fuga que es continua en el escape, en el espacio pleural, pues esto nos va a provocar ¿qué? Un neumotórax a tensión. Y esto va a provocar colapso pulmonar del área afectada. Cuando este colapso va aumentando y la acumulación del aire se va aumentando, lo que va a hacer es que va a desplazar el mediastino en el sentido contralateral, provocando ¿qué? Acodamiento del retorno venoso y mayor problema y muerte al paciente. Por el otro lado, tenemos compromiso del pulmón que está bien y vamos a tener limitación de la ventilación de ese pulmón. Y va a causar síntomas severos cuando ocupa mayor del 40% del hemitórax y en aquellos pacientes que tengan una enfermedad cardiopulmonar preexistente o en pacientes con shock. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Básicamente nos vamos a referir a la disnea, que al principio va a tener, el paciente va a ser una taquipnea y lo que lo va a llevar a un desajuste progresivo de ventilación-perfusión. Esto va a tener hipoxemia, hiperinsuflación a la hora de percutir el tórax, hiperresonancia, va a tener signos de disminución de los ruidos respiratorios, cianosis, diaforesis, hipotensión, hipovolemia. Esta es una imagen de tomografía donde podemos ver la parte más negra. Donde vemos la parte más oscura es el aire que está acumulado en el espacio pleural. Esto es aire. Esto es el aire acumulado, el pulmón que está colapsado y la desviación del mediastino hacia el espacio contralateral. Aquí esta cantidad de aire es mucho mayor y por lo tanto la desviación es mucho más marcada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que necesitamos es evacuar ese aire.
La primera medida que podemos tener, si estamos ya en unidad hospitalaria, es colocar un tubo. El diagnóstico es clínico, decimos, vamos a observar un abombamiento del hemitórax, vamos a tener hipersonoralidad a la hora de la percusión y vamos a tener disminución o abolición de ruidos respiratorios. Por lo tanto, lo primero es evacuar. Sí, podemos hacerlo con un tubo intercostal en el segundo espacio intercostal o también podemos hacerlo en el cuarto o quinto espacio intercostal. Como yo decía en otra plática, yo prefiero, independientemente de que sea aire o líquido, colocarlo en el quinto espacio porque eso me asegura la evacuación del aire como de algún sangrado que pueda ocurrir. Cualquier medida que podamos tener, sea de colocar un pequeño dreno si no tenemos el tubo en ese momento, sepamos que es una medida temporal y que a este paciente le vamos a llegar a colocar un tubo intratorácico posteriormente. La otra entidad es el neumotórax abierto. ¿Y qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos una herida en la pared y hay una continuidad del espacio aéreo exterior al espacio intrapleural, cuando esta apertura es mayor que 2/3 del diámetro de la tráquea, el aire inspirado va a buscar la ruta del tórax. Cuando el paciente respira, mucho del aire va a entrar por esta herida, va a ser una herida de tipo aspirativo y va a haber una menor cantidad de aire que va a pasar por la vía aérea y por lo tanto va a tener mayor problemas de ventilación. Esto nos va a comprometer, como le digo, como una herida, va a funcionar como una herida succionante, vamos a tener presencia de sangre espumosa en el sitio de la herida, va a tener disnea severa y va a tener hipovolemia. Esta también es otra entidad que es de tipo urgente. En este caso, ¿qué tenemos que hacer ante una herida pleurocutánea abierta? Tenemos que cerrar esa herida, sin embargo, no la podemos cerrar completamente, sino que vamos a tener un cierre de 3 lados que se dice. ¿Para qué? Para permitir que esto funcione como una válvula de Heimlich en la cual permita la evacuación del aire, pero que impida el nuevo ingreso del aire. Entonces tenemos que poner un apósito con adhesión a los 3 puntos, dejando una pequeña ventana para permitir la evacuación de ese aire. Pero aparte de esta medida salvadora, hay que colocar un tubo para redirigir el volumen ventilatorio que se está perdiendo. La otra cosa que decíamos, no solo tenemos el aire que se acumula en el espacio pleural, sino que también la sangre. En la sangre, ¿cómo vamos a llamarlo? Es el hemotórax, y este sangrado puede ser provocado por muchas lesiones. Lesión del parénquima pulmonar, lesión de los vasos del hilio pulmonar, lesión cardíaca, lesión de grandes vasos, vasos intercostales y arteria torácica interna. Es importante que no se confíen con lesiones de los vasos intercostales. Los vasos intercostales vienen de la aorta y por lo tanto el flujo sanguíneo de este vaso intercostal es bastante alto y una sección de un vaso intercostal provoca un sangrado bastante importante. En la radiografía, cuando este sangrado es menor de 200 cc, no lo logramos ver. Cuando es de 200 cc para arriba, podemos ver pérdida del ángulo costofrénico. Cuando tenemos 500 cc, va a alcanzar la cúpula diafragmática, más o menos aquí ya se perdió la visualización del diafragma, y aquí posiblemente tenemos 400 o 500 cc, donde aparentemente no pudiera haber mucho sangrado. Y después, posteriormente, cada espacio intercostal va a acumular de 200 a 250 cc. Por lo tanto, el hemotórax masivo va a ser la acumulación de sangre en el espacio pleural. Cada hemitórax puede reunir hasta 3000 cc. Es increíble la capacidad elástica que tiene la pared torácica, y así como vemos neumotórax a tensión, cuando vemos unos tórax bien distendidos, también tenemos una gran cantidad de sangre que puede ser acumulada en este espacio. ¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar la disminución del volumen circulante, ya lo habló el doctor Méndez, va a provocar un desajuste de la ventilación-perfusión y normalmente esta lesión puede ser acompañada con la pérdida de aire, con lo cual sería un hemoneumotórax.
Los síntomas van a ser los síntomas de shock, porque es un paciente que tiene un sangrado activo, en los cuales vamos a tener todo, taquipnea, taquicardia, diaforesis, hipotensión, y contrario a lo que es el neumotórax, aquí vamos a tener matidez a la percusión, ya que la presencia de la sangre va a provocar eso. El tratamiento es reposición de líquido, ya lo habló el doctor Méndez, con la aplicación de cristaloides, etcétera. Pero ¿cuándo vamos a tener que hacer toracotomía? Cuando hay un deterioro hemodinámico sin otra justificación, cuando el drenaje sea superior a 1500 cc en el momento que nosotros aplicamos el tubo, cuando tengamos más de 200 cc por hora por 4 horas continuas de sangre a través de ese tubo, y cuando tengamos una persistencia de ocupación torácica, aunque este hallazgo va a ser un poco posterior. La otra cosa que vamos a meter aquí es lo del taponamiento cardíaco, que no nos vamos a hablar mucho, pero sí es importante que tengamos nosotros la idea de que un trauma contuso puede provocar no solo lesión del pericardio, sino también lesión del miocardio, y con esto vamos a tener una cantidad de sangre que bastan con 200 a 300 mililitros de sangre para que restrinja realmente las contracciones cardíacas. Y basta la extracción de 20 a 30 cc para que el paciente sienta un alivio temporal mientras se hace el tratamiento final. Este taponamiento cardíaco lo vamos a ver como 4 grados. En el grado 1 va a ser aquel que vamos a tener un hemopericardio de 200 cc con gasto cardíaco normal, presión normal y con taquicardia. El grado 2, hemopericardio mayor de 200 cc, pero ya con un gasto cardíaco disminuido y la presión que la podemos tener normal o ligeramente disminuida, y el grado 3, donde vamos a tener un hemopericardio mayor de 300 cc con gasto cardíaco severamente disminuido, hipotensión severa, presión venosa central elevada, bradicardia, y vamos a tener la tríada de Beck. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues aquí vamos a ver básicamente disnea cianosis, la tríada de Beck, que va a ser ingurgitación yugular, ruidos cardíacos lejanos, hipotensión. Otra cosa importante, el signo de Kussmaul, donde vamos a tener ingurgitación yugular durante la inspiración, y el pulso paradójico, que no es más que la caída de la presión sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. El tratamiento va a ser, en el caso de nosotros, la pericardiocentesis para una descompresión inicial mientras se lleva a las operaciones y se le hace lo que tenga que hacer, si de acuerdo a las lesiones que puedan tener el paciente. Puede ser una videotoracoscopía para hacer una ventana pericárdica, puede ser una pericardiocentesis a nivel del cifoide, dependiendo de la lesión que tengamos, así va a ser nuestra conducta. Siguiendo más dentro de la cavidad pleural, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar nuestros pulmones y vamos a encontrar corazón. En esto vamos a hablar lo que es la contusión pulmonar, que no es más que la consecuencia de un trauma cerrado, donde va a haber una lesión directa sobre el parénquima pulmonar, y lo vamos a encontrar del 30 al 75% de los pacientes. Sobre todo cuando tenemos pacientes con fracturas costales múltiples, esto va a ir muy de la mano. En estos típicamente va a ser secundario a una desaceleración, ¿verdad?, donde el tórax va a impactar con una fuerza bastante importante sobre el volante en el caso de un accidente de tránsito. Va a haber una compresión del tórax, y podemos tener también aquellos pacientes que son por lesión de arma de fuego, donde podemos tener cavitación por el efecto de succión que lleva la bala al atravesar el tórax. Pues aquí, ¿qué es lo que va a pasar en el pulmón? Se va a provocar que va a haber ruptura alveolar, ruptura de vasos sanguíneos. Esto va a provocar una hemorragia intraalveolar, hemorragia intersticial y edema. Si nosotros aumentamos el volumen de estos pacientes en una forma no controlada, pues vamos a tener mayor problema del punto de vista fisiopatológico de este paciente, pudiendo llegarlo incluso a un edema pulmonar. Esta contusión, no se confíen, no es algo inmediato que cuando nosotros tengamos el paciente, vemos la placa, no tiene nada, no tiene fracturas costales, no tiene ensanchamiento mediastinal, no tiene
pérdida de los ángulos, no tiene neumotórax, el paciente se va. Si nosotros tenemos la historia, como decía el doctor Carrillo en la mañana o ayer, la historia clínica, y el doctor también Basilio, la historia del momento donde el paciente tuvo el accidente, podemos tener a ese paciente con mayor observación. ¿Por qué? Porque la contusión pulmonar se va a hacer evidente de 4, 6 hasta 12 horas después del trauma. Y esto en el 70 al 85% de los casos. Pues ocurre en el 76% del trauma cerrado del tórax. Las cavidades derechas del corazón, perdón, estamos hablando de la contusión miocárdica, las aurículas y el ventrículo derecho son los más afectados y la lesión puede reducir la fuerza de las contracciones cardíacas. ¿Por qué? Porque reduce el gasto cardíaco y vamos a tener alteraciones eléctricas debido a irritación del miocardio. Esto va a llevar también a problemas que van a ser progresivos durante la evolución de este paciente, además de hematomas, hemoperitoneo, necrosis del miocardio, arritmias y fallo cardíaco o shock cardiogénico. Los síntomas y síntomas de la contusión miocárdica va a ser el hematoma de la pared costal. Eso significa que va a tener un gran trauma, va a haber una gran lesión allí. El paciente va a tener taquicardia con un ritmo irregular, un dolor retroesternal similar al infarto del miocardio, y vamos a tener lesiones asociadas con fracturas costales, esternales y dolor en el pecho. El manejo va a ser igual, el ABC, la restricción de líquidos, va a ser la reposición de líquidos con precaución, la utilización de vasopresores e hipotensión, y de este paciente tiene que ser atendido en un centro especializado. En cuanto estamos a nivel del mediastino, no vamos a hablar de corazón, ya se platicó ayer en esto, pero sí algunas palabras de lo que sería la ruptura aórtica. Esto también va a ser causado por accidente de tráfico, o puede ser producto de una caída de alta altura o una patada de un animal. Recordemos que estos van a ser lesiones con mucho impacto y vamos a encontrar que el 15% de todos los fallecidos por trauma cerrado. Los fallecidos, el 85% van a morir, como decíamos, en el sitio de la lesión, y la sobrevida va a depender del tiempo que nosotros podamos tener para trasladarlo al hospital. A pesar de que a veces el paciente no pueda tener una sintomatología tan clásica, tenemos que sospechar cuando encontremos ensanchamiento mediastinal. Si la radiografía simple de tórax que nosotros tomamos con el paciente en pie y miramos ensanchamiento del mediastino, tenemos nosotros que pensar en posible lesión de la aorta. Además, podemos tener borramiento del contorno del callado aórtico, vamos a encontrar un casquete pleural apical y derrame pleural izquierdo, desviación de la tráquea o del esófago cuando se le coloca una sonda nasogástrica, y esos son los síntomas que vamos a tener. En relación a la lesión de la vía aérea, ya también el doctor Basilio nos la ilustró ayer, puede ser en cualquier punto de nuestro árbol, desde la tráquea, carina, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Las lesiones del tercio medio de la tráquea son las más fáciles desde el punto de vista de nosotros de reparar, no así la de los bronquios y mucho menos la del bronquio principal izquierdo, porque tenemos las estructuras vasculares que nos dificulta bastante más su acceso. Vamos a tener terapia de soporte, mantener la vía aérea es importantísimo, hay que retirar placas de dientes de ese paciente, hay que retirar comida que pueda haber en la cavidad oral y hay que administrar oxígeno para permitir que este paciente pueda mantenerse en vida hasta que nosotros hagamos el tratamiento quirúrgico. Las lesiones de esófago es una lesión que decíamos es una lesión bastante rara, ¿verdad? Muy poca, pero sí quiero traerles más que todo que tengamos presente también que el esófago puede ser lesionado. La principal etiología de la lesión del esófago es más que todo iatrogénica, se habló de la endoscopía gástrica, ¿verdad? Pero también tenemos lesiones penetrantes y no penetrantes en ella. Aquí también hablamos de la tríada de Mackler, que es aquel paciente que presenta vómitos, dolor torácico inferior y enfisema subcutáneo.
El síndrome de Boerhaave, nosotros tuvimos la oportunidad de atender a este paciente con el doctor Roberto Estrada, que lo básico de esto es el diagnóstico temprano, la sospecha de este tipo de paciente. Este fue un paciente que tenía 3 o 4 días de estar ingiriendo licor, comenzó con vómitos, hasta que al fin llegó con un dolor severo a nivel mediastinal. Lo recibió Roberto, le tomó una placa, vio algo medio raro, le pareció un poquito de neumomediastino, le hizo un trago de bario y encontró pues que sí tenía extravasación del medio de contraste de ese esófago. A este paciente lo intervenimos antes de que esto hayan sido las 6 horas, que son bastante básicas para la reparación de esta lesión. Encontramos la lesión del esófago, la reparamos en 2 planos primarios, le pusimos un parche de pleura y drenamos el tórax y gracias a Dios el paciente evolucionó bien. Y este es un nuevo trago de bario que se le tomó al 7º día, en lo cual miramos la continuidad del esófago y ninguna extravasación. Y por último, la lesión del diafragma, que también en este caso me quiero referir a esto. Lesiones también de costillas, que están un poco bajas, la 9ª, la 10ª, pueden también perforar el diafragma. Esta fue una paciente de unos 67 años, caminando en su casa, se tropezó con una piedra, se cayó, se fracturó una costilla y ¿qué encontramos nosotros? Esta lesión del diafragma. Aparte, ¿por qué la entramos? También no porque sospechábamos en ese momento la lesión diafragmática. ¿Por qué? Porque este fragmento que ustedes están viendo aquí de la costilla también había roto el pulmón, había hecho un neumotórax de alto gasto, le entramos y esta fue la razón que también encontramos la lesión diafragmática asociada. Como ya estamos en el rojo, solo quiero que recordemos esto. Si del 80 al 85% el tratamiento del paciente con trauma de tórax no es operatorio, entonces, ¿quién es el héroe? Y el héroe no es más que esto. Es el tubo de Argil, el tubo de Benson o cualquiera de ustedes. Si hablamos que el 80% de las lesiones de trauma de tórax son resueltas con la colocación de este tubo, tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad de aprender a colocar un tubo sin ser lo que se dice esto, que el cirujano es un factor de pronóstico, pero también somos factor de riesgo. Así como podemos hacer un bien, podemos hacer un mal, y de un pequeño neumotórax que podemos tener, podemos convertir a este paciente con una lesión que metieron 10 centímetros el tubo de Argil en el parénquima pulmonar. Así es que, para finalizar, vamos a decir que la alta calidad no implica una menor incidencia de complicaciones, sino un menor manejo de estas y con menos consecuencias indeseables. Muchas gracias.